Una arratsalde de Nori, hasi egingo gara. Vamos a comenzar. Os presento a Nuria Sánchez, responsable de formación de DIA. Como ONG queríamos, aparte de que tiene el premio Pachi Sánchez también por la labor que realizan continuamente y su colaboración con nosotros, queríamos que nos contara, que nos informara de qué es un plan de formación visto desde una ONG y el engarce que tiene con los sistemas profesionales. Besterik ez, eskerrik asko etortzeagatik eta zurea da hitza. Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización la invitación que nos hace todos los años. Creo que es un punto de encuentro muy interesante para todos los que trabajamos y nos relacionamos con la emergencia, ya sea desde el punto de vista profesional o voluntario, o trabajador. Yo prefiero llamarle mejor trabajador que profesional, porque el voluntario, por no cobrar por su actividad, no deja de ser igual de profesional. Y sobre todo animarles a que sigan adelante y nos sigan llamando para todo lo que necesiten. A pesar de que le he dicho que para nosotros son unas fechas complicadas, pero bueno, siempre hacemos un hueco. Segundo, daros las gracias a vosotros por estar aquí. Es una hora muy mala, acabáis de comer, lo que os apetece es echar una siesta. Espero que mi charla nos ayude a echarla. Y bueno, pues intentaré ser amena y bueno, pues que lo llevéis bien, ¿vale? De acuerdo. Yo primero voy a hacer una presentación de mí, porque bueno, en principio yo soy enfermera y yo trabajaba en el hospital, como la mayoría de las enfermeras. Pero bueno, un día José Luis Artola, nuestro presidente, así como hace ya 13 años, oye, ¿no te importará dar alguna clase de vez en cuando? Bueno, pues del de vez en cuando terminó siendo ya, pues bueno, responsable de la escuela, dedicación plena. Tuve que dejar mi otro trabajo asistencial en el hospital y bueno, pues llevamos rodando ya pues 12 años con la escuela según está ahora estructurada. Sí que es verdad que DIA desde siempre, desde que se creó en 1973, siempre ha tenido su parte de docencia y su parte de impartir cursos tanto a sus voluntarios como a la gente de la calle, pero sí que desde hace 12 años se dio un vuelco, se estructuró bien esa escuela, se empezaron a hacer planes de formación más amplios, con más metodologías, con otras áreas de trabajo y bueno, hemos llegado hasta hoy, con mucho esfuerzo, pero también con mucha satisfacción. Por mi parte, que soy un poquito la cabeza, pero también por la parte de todos los que tengo debajo, que sin ellos sería imposible. ¿De acuerdo? La escuela de DIA pues imparte formación principalmente a sus voluntarios, porque para mí es fundamental que los voluntarios que se van a enfrentar en el día a día a las emergencias estén cualificados y estén preparados, no solo a la hora de entrar, sino también a lo largo de su trayectoria como voluntario. Pero también formamos a otros colectivos, pues instituciones, otras empresas que nos solicitan de nuestra colaboración y de que vayamos allí a darles formación en primeros auxilios. Y hay también, pues entre por aquí, yo veo alumnos, ¿no?, de otros organismos relacionados con la emergencia que en su día nos han pedido que vayamos a formarles en primeros auxilios. Vamos a colegios y también, pues bueno, sacamos cursos que todo el que quiere se apunta y bueno, pues acude según el programa que hayamos establecido. Y también no solo somos primeros auxilios, ¿vale? El nino de la ambulancia, pues bueno, sí que es verdad que mucha gente, y a mí me sorprende que todavía haya gente que no sepa el resto de facetas, pero tenemos otras áreas de trabajo en la DIA y que se trabajan mucho, casi más que lo que somos el servicio de la emergencia con ambulancia, que es, por ejemplo, el Departamento de Bienestar Social, ¿vale? DIA cuenta con una serie de vehículos y vamos pues a intentar ayudar a las personas mayores o personas que tienen la movilidad reducida pues a solventar esas barreras y a que puedan salir a la calle, a la peluquería, no hace falta ir a la peluquería, a tomar un vino en el bar o a dar una vuelta con la hija, ¿no? Entonces, pues bueno, también desde la escuela potenciamos y formamos a esas personas porque creemos que aunque su actividad no sea la pura emergencia, sí que también tiene que tener una serie de conocimientos pues para poder desarrollar a cabo de forma eficaz y en las mejores condiciones. Entonces, bueno, pues al final la formación que impartimos también se basa en todos esos departamentos que DIA tiene. Y desde chiquis, pues que vamos a niños de 3 a 6 años a hacerles un teatrito con payasos y a enseñarles normas básicas de higiene, pues hasta personas mayores que les enseñamos a cómo se tienen que tomar la medicación pues para no cometer errores y resultar intoxicados, o a mujeres embarazadas a cómo tienen que llevar el embarazo, o a deportistas, o bueno, pues a muchos colectivos, ¿no? Cada vez estamos abriendo más el abanico
porque creemos que hay muchas necesidades de formación en la sociedad, ¿vale? Hay áreas que están muy trabajadas, pero hay otras que se quedan un poco ahí a escondidas, ¿no? Por ejemplo, el último curso que hemos hecho y que tuvo mucho éxito fue el de defensa personal. Dices, ahora que se dice que con las crisis hay mucha violencia y que vas por la calle y te dan el tirón del bolso o te vienen a casa y aunque estés en la cama entran a casa. Pues bueno, normas básicas. No enseñamos artes marciales, pero bueno, sí que tenemos que hacer un poco para intentar evitar esa agresión, disuadir al agresor. Y si no hay más opción, pues bueno, el saber defendernos, ¿no? Por lo menos que no seamos agredidos. Entonces, pues bueno, ahí vimos una vía de que, bueno, yo creo que era una cosa que iba a tener demanda y efectivamente, pues te vienen desde jovencitas adolescentes hasta señoras mayores que han sufrido un susto o lo ha sufrido la vecina y le ha contado. Entonces, pues bueno, al final son áreas que no están tan relacionadas con día y lo que todos tenemos en la cabeza que es día, que son las ambulancias amarillas, pero bueno, que creemos que también entra a formar parte de la necesidad que hay, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sin extenderme ya más, voy a comenzar con la presentación que os he preparado, que como os he dicho antes, espero que os guste y no resulte demasiado pesada, ¿vale? En principio, bueno, por explicaros un poquito cómo lo he desarrollado, veréis que al principio daré unas pequeñas pinceladas de lo que es la formación y el voluntariado para unir los dos términos los que se basa esta ponencia, y después, pues bueno, os hablaré del modelo de día, que es lo que yo conozco, lo que yo trabajo y sobre lo que yo os puedo contar, ¿no? Las experiencias que hemos tenido y bueno, y los resultados que estamos obteniendo. Al hablar de formación, pues bueno, la propia definición de la palabra, que es proceso educativo de enseñanza y aprendizaje, la palabra proceso ya lleva implícita muchas connotaciones, ¿no? La formación no es algo que me lo dan y se ha terminado, no, es un proceso. Como todo proceso tiene un principio y tiene un fin. Y en el caso de la formación voy más allá, yo creo que no tiene un fin, ¿vale? Tenemos que formarnos a lo largo de nuestra vida, durante toda la vida. Es fundamental, porque la vida evoluciona, las cosas cambian, las tecnologías, salen tecnologías nuevas, evolucionan y todos tenemos que estar al día. Y más cuando trabajamos en la emergencia. El hacer las cosas bien hechas va a suponer que la persona que tenemos enfrente resulte curada o rescatada o salvada, a fin de cuentas. Esta educación, este proceso de formación, como os he dicho, por un lado parte del inicio, es decir, todo trabajador, todo profesional, todo voluntario que se va a iniciar en una tarea, pues bueno, tiene una formación inicial. Yo soy enfermera y en su día pues estudié la carrera de enfermería, vale, esa es mi formación inicial. Si yo me quedo exclusivamente con lo que me enseñaron hace ya casi 26 años, pues me quedo muy pobre. Ha habido muchísimas evoluciones en el ámbito sanitario, muchísimas técnicas nuevas que se han creado, muchísimos estudios epidemiológicos que han indicado que es mejor actuar de una determinada manera ante una situación que antes lo hacíamos de otra. Entonces, si yo me quedo ahí, al final no evoluciono y al final voy a dejar de ser una buena profesional, ¿vale? Por eso está el segundo punto, y es que la formación en todos nosotros tiene que ser continuada o reciclaje, que se llama, ¿de acuerdo? Es fundamental, y por la experiencia os digo, técnicas y protocolos que se aprenden una vez y que no se utilizan porque, bueno, pues por ejemplo, una reanimación cardiopulmonar. Yo no sé de aquí cuántos habéis hecho una reanimación cardiopulmonar, pero seguramente que no llegamos a 2 o 3 a lo mejor, sí. 4, pues ya veo 4 entonces, porque hay algunos que conozco. Y bueno, pues con eso, si no lo haces a lo largo de tu vida más veces o no lo haces nunca, al final esa destreza que has adquirido en el curso de formación o en el taller, la pierdes. Y cuando llega el momento de ponerla en práctica, pues por supuesto que la eficacia no va a ser la misma. Por eso yo insisto en que hay que reciclar. Determinados conocimientos se tienen que reciclar, ¿de acuerdo? ¿Cómo tiene que ser una formación? Porque eso de llegar a clase, lo de antes, ¿no? Que yo creo que de aquí nadie lo habéis vivido, pero eso de sentarte en el pupitre, el profesor era un dios con la regla en la mano y si te portabas mal te daba con la regla o te ponía, eso ha cambiado, ¿de acuerdo? Y ahora se tiende, pues bueno, a que sea una formación mucho más amena y mucho más apetecible para el alumno. Está demostrado que si el alumno está a gusto, el alumno se siente integrado y el alumno puede participar, adquiere mucho más conocimientos que cuando es un mero pupitre sentado detrás en una silla a escuchar, a sí, y me voy para casa, ¿de acuerdo? La formación, como os he dicho, permanente, a lo largo de toda la vida. El niño recién nacido aprende que si llora, le dan de comer. Pues ya sé lo que tengo que hacer, lloro y me dan de comer. Y según evolucionamos, vamos aprendiendo cosas. A lo largo, cualquier cosa que hacemos a lo largo del día
siempre hemos aprendido algo, y es verdad el refrán que dice no te acordarás sin saber algo más, o algo así dice el refrán, ¿no? Pues es verdad, que es toda la vida. Y el señor mayor, el abuelito de 85 años, tiene que seguir aprendiendo en el día a día a cómo volver a moverse ahora porque tiene más incapacidad en las piernas, a cómo se tiene que tomar determinada medicación, a cómo se tiene que medir la glucemia en casa porque es diabético. O sea, aprendemos desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿de acuerdo? Tiene que ser dinámica. No puede ser una formación, es el punto 1, 2 y 3 y ya está. No, tiene que evolucionar. Y tiene que evolucionar por cómo evolucionan las tecnologías, por cómo evolucionan los procedimientos, por cómo evoluciona la persona, etcétera. La formación es la misma la que tiene un niño de 5 años que la que tiene una persona adulta de 45, por supuesto. Pues eso es lo que es una formación dinámica. Y el docente tiene que encargarse de que eso sea así, ¿de acuerdo? Activa, lo que os decía antes. Aquí, por ejemplo, hoy es el anti-formación, ¿no? Que es escucharme a mí, todo el rollo que os voy a meter y ala. Y si alguno luego tiene alguna pregunta, lo pregunta, pero si no, no hay una interacción, ¿no? No hay preguntas o diálogo o debates o foros o equipos de trabajo, es todo como muy... Uno habla y los demás escuchan. Los que escuchan, porque digo, todos me oirán, pero alguno a lo mejor está con la cabeza en otro sitio, ¿no? Pues tenemos que conseguir los docentes, los que estamos detrás, el llegar al alumno. Por ejemplo, para mí esta traba de altura es una traba anti. Y es verdad, porque aquí ya se ve claramente quién es la que enseña y quién es el que aprende. No, la relación tiene que ser casi en horizontal, ¿de acuerdo? Sí que el docente tiene que establecer unas pautas y unos objetivos claros a cumplir, pero luego los medios tienen que ser algo activo, algo que el alumno salga y diga, joder, pues he participado, pues, ¿no? Y además de mis errores he aprendido, y no que, bueno, pues la chapada y luego llegar a casa a estudiarla, pues no es muy pedagógico, ¿no? Continuado, lo que os he dicho, desde que cojo inicialmente la formación en determinada área, tiene que ser reforzándola, tiene que ser añadiendo contenidos, cambiando contenidos si es que se cambian, y para eso tampoco hace falta venir aquí. Yo muchas veces, pues me surge una asistencia en la calle, lo atiendo, pero voy a casa dándole vueltas, y aquí, y miro en internet, puede haber salido cosas nuevas, puede haber estudios hechos por entidades de prestigio que indican cómo habría que hacer o que demuestra, pues si se actúa así se obtienen mejores resultados que si se actúa de la otra manera. Eso tiene que ser una cosa que llevemos nosotros siempre implícito, y más cuando trabajamos con la emergencia, ¿vale? Y amena, lo que os he dicho antes. Eso de la clase, aquí yo soy don profesor y los demás escuchan, callan y se van a casa, y el que se porte mal sale fuera y ya está, pues eso se tiene que terminar. Y más en nosotros, que al final todos somos adultos, que los que estáis aquí estáis porque queréis venir, no creo que nadie os haya obligado, ni que os vayan a pagar una paga extra por haber venido. Entonces, pues bueno, creo que tenemos que intentar el transmitir esos conocimientos y que los que estén los reciban, ¿de acuerdo? De forma correcta. ¿Qué objetivos vamos a perseguir cuando hablamos de la formación? Pues por un lado garantizar el que adquirís o el que se renuevan esos conocimientos, y para eso entra a formar parte de todo lo que hemos hablado antes, ¿vale? La típica clase modelo del profesor arriba y los alumnos abajo, pues yo creo que no garantiza mucho de que el alumno adquiera conocimientos. Eso conlleva luego mucha tarea personal en casa que normalmente no se lleva a cabo. El adquirir la destreza en las técnicas. Lo que os he dicho antes, cuando a ti te enseñan a hacer una maniobra, si luego ya no la repites en mucho tiempo, esa eficacia, esa efectividad de la maniobra la vas perdiendo con el tiempo. Entonces, la formación tiene que servir también para eso, para adquirirlas o para reforzarlas si es que ya las tenía. Promover el trabajo en equipo, fundamental. Aquí todos seguramente seamos miembros de algún equipo, todos, no creo que haya nadie a título individual. Y a su vez, luego, en determinadas circunstancias, nos toca trabajar equipos con equipos y formar un gran equipo. Pues para mí es fundamental partir desde la base con el introducir esa metodología en las personas. Es decir, que al final yo no soy un uno y él es otro y él es otro, sino que somos todos nosotros, y aunque sí que tiene que haber un líder indiscutiblemente, porque si no, no se funcionaría. Todos tenemos que promover, trabajar a una para conseguir los objetivos, ¿vale? Está demostrado que cuando el equipo trabaja de una forma consolidada y una forma armónica y dirigida desde arriba, los resultados son mucho mejor. Entonces, desde los colegios, y ahora yo creo que es así, se promueve el tener que trabajar en equipo, ¿vale?
Y luego, pues potenciar las capacidades de cada uno de nosotros. Cada uno tenemos capacidades que muchas veces las ignorábamos. Las ponemos en práctica en el momento de la emergencia. ¿Cuántas veces me dicen, uy, como yo tenga que hacer eso, ¡buf! Yo, incapaz. Que yo le dé la vuelta al niño y le dé unos golpes para que expulse la gominola que se... Yo no voy a ser capaz. Pues serás capaz, seguramente. En el momento de la emergencia vas a ser capaz de hacerlo. Aunque luego en casa ya empieces a pensarlo y ya te entren la ansiedad, el estrés, etcétera, 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 que nos aborda a todos en un momento puntual, ¿no? Dependiendo de lo que nos haya tocado ver en la calle. Perdonad si os pongo muchos ejemplos sanitarios, pero como es mi mundo, es que siempre se me va la cabeza allí, ¿de acuerdo? Pero bueno, supongo que me entenderéis. Y por último, el desarrollar las actitudes. Tenemos que dejar que el voluntario, que el profesional pueda dar todo lo que tiene, ¿vale? No tenemos que ser una traba. Y cuando hablamos del trabajo en equipo, eso es fundamental. Cada uno tiene que aportar el mayor número de aptitudes que tenga, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de voluntario, bueno, pues no me invento nada nuevo. Todo lo que rodea al voluntariado está definido en la ley que aparece aquí abajo, que la podéis ver todos aquí. Y bueno, por resumir un poquito, pues es eso. El voluntario hace una labor a la sociedad de forma desinteresada, sin ninguna retribución económica, nadie le obliga y sobre todo quiero dejar claro, nadie quiere sustituir a nadie, ¿de acuerdo? Hay hueco para todo el mundo. Las brigadas de bomberos voluntarios no quieren sustituir a los bomberos de la administración. La DIA y Cruz Roja no quiere sustituir a Osakidetza. Los grupos de protección civil no quieren sustituir a los policías locales ni a otros cuerpos de seguridad. O sea, ahí tenemos que dejarlo claro. Vale, yo creo que cada uno tiene sus funciones. Hay que dejar claro hasta dónde llegan las funciones de cada uno y dónde están los límites para no sobrepasarlos, pero creo que es fundamental que ambas partes se fusionen y trabajen a la una, ¿de acuerdo? Esa misma ley que mencionaba antes pues nos habla tanto de los derechos como los deberes del voluntario, ¿no? Y dentro de los derechos, yo solo voy a poner aquí uno que es el que tiene que ver con el tema que estamos tratando, pues es que tienen derecho a recibir la formación, tanto inicial, y luego lo estáis viendo aquí, como la que sea continuada, la formación y la información de lo que tiene que hacer. No podemos coger ahora mismo, por ejemplo, en día están entrando muchos jóvenes de 16 a 18 años y no podemos decirles, venga, pues ala, ya está, toma el traje, este domingo si quieres ya te subes a una ambulancia. No se puede. Van a estar enfrentados a emergencias que generan mucha ansiedad, mucho estrés, que tienes que tener unos conocimientos, porque al final lo que tienes enfrente son personas, yo siempre lo digo, ¿vale? No es una máquina que si no la engraso bien o si no le pongo un tornillo bien, pues al día siguiente se repara el error y ya está. No, estamos trabajando con personas. Y el que yo no haga las cosas bien porque no esté muy informada, pues puede traer consecuencias muy graves. Y nadie quisiéramos pasar por esa experiencia. También tiene sus obligaciones, y es a donde voy. El voluntario tiene que ser responsable de su formación también, ¿vale? Yo demando formación, en mi caso al colegio de enfermería, demando, y si veo que hay una necesidad formativa en un momento dado y no veo que está cubierta por ellos, pues bueno, yo hago las propuestas, y a mí me llegan propuestas de mis voluntarios, y además pido que me sigan llegando, ¿vale? Los que están más en la calle tienen que ver las necesidades que tienen. Ojo, yo hoy me he visto un poco verde al tratar a este politrauma. Oye, Nuria, ¿ya podríamos hacer algún taller? Ellos son los que primero detectan esas necesidades. Entonces, ellos también tienen que tener esa capacidad y esa libertad de poder acceder y decir, oye, pues mira, a mí me gustaría que nos formaras en esto. ¿De acuerdo? Y tienen que tener muy claro que tiene que formarse constantemente y que con la voluntad no solo vale. Vale, yo siempre les digo a los dos jovencitos que entran que puedes tener muchas ganas y puedes tener mucho empeño y mucha disposición, pero al final tienes que tener conocimientos detrás, ¿vale? Estamos jugando con personas y con la voluntad solo no se hacen bien las cosas. Hay que formarse y reciclarse. Y yo, que es un poquito el modelo de día, lo que trabajo en día, son tres áreas muy, muy importantes que vais a ver. Por un lado, la autoprotección. La primera clase de los cursillos de primeros auxilios se habla de la protección. Y cuando yo hablo de proteger en el PAS, yo siempre digo, primero eres tú y luego los demás. Primero me protejo yo, soy un egoísta y me protejo yo y luego ya ayudaré.
pero no podemos pasar de un herido a 2 y que tengan que venir a asistirnos a 2. No, primero soy yo. Entonces, en este sentido, tenemos que formar al voluntario en cómo se tiene que proteger, qué medidas tiene que emplear, qué recursos tiene que solicitar si es que no los tiene, y bueno, y ver las necesidades que puede tener en un momento dado. ¿De acuerdo? Luego veremos, pues cuando hubo la crisis del ébola, pues a mí los voluntarios me demandaron, por supuesto. Estamos en riesgo, igual que está cualquier profesional sanitario, de un caso sospechoso de ébola. Bueno, pues ¿cómo tenemos que hacer? Bueno, pues se montó un taller, se les proporcionó los equipos de protección, se les montó un taller, porque al final la destreza la coges haciendo la práctica. Entonces, venga, ponte, quita el traje las veces que sea necesario. ¿De acuerdo? Luego, cada uno de vosotros, dependiendo en la entidad y la función que desempeñáis en vuestro día a día, bueno, pues tendréis vuestras tareas que tenéis que, pues el bombero tendrá que aprender, luego lo vamos a ver más adelante, pero bueno, pues tendrá que aprender nuevas técnicas de extinción, el tema de protección de los montes, bueno, pues X contenidos que bueno, pues que él sabe en qué se tiene que formar, ¿no? Y luego primeros auxilios. Es mi cara y lo tengo que defender, pero yo creo que es fundamental, ¿vale? Todos los que estamos relacionados con la emergencia, al final nos vamos a encontrar seguramente víctimas de esa emergencia. Y seguramente, sobre todo, lo que son los cuerpos de seguridad son los primeros en llegar al escenario. Los sanitarios muchas veces son los últimos, porque estaban en otra emergencia, porque les ha pillado viniendo de otra emergencia más alejados de la zona. Entonces yo creo que los primeros auxilios es fundamental para todo equipo que llegue allí y que se encuentre con víctimas, ¿vale? Cuando hablamos de autoprotección, bueno, pues aquí os he puesto unos ejemplos, pero bueno, que os saldrán a cada uno de vosotros un montón más en vuestra práctica profesional, pues desde los riesgos químicos, eléctricos, a la exposición de ruidos y vibraciones que solemos tener. La mayoría trabajamos en la calle, estamos expuestos al calor en verano y al frío intenso en invierno, a la lluvia si está lloviendo, entonces todo eso al final te puede afectar, ¿no?, a nivel físico. Los entornos inseguros, lo que os decía antes de las personas agresivas, por ejemplo, es un claro ejemplo. ¿Cuántas veces hemos tenido que llamar, ¿no?, a la policía municipal o a la Archaña, decir, oye, que o vienes a ayudarme, yo a este no le trato, porque, bueno, pues está drogado y está en una actitud agresiva y yo no me acerco, porque lo que yo no tengo ganas es de que me pegue a mí un puñetazo, pues ya se le pasará o me dejará atenderle de manera tranquila, y si no, hasta que no venga alguien y me proteja, no voy a acceder, ¿no? Y según eso, pues hablamos también de los incendios, derrumbamientos, accidentes de tráfico, en el que llegamos y a veces nos arriesgamos demasiado porque estamos en calzada con circulación abierta. Pues bueno, todas esas medidas y protocolos tienen que estar bien claros y bien transmitidos, ¿no?, al que luego se va a enfrentar a ello. La manipulación de cargas, todos manipulamos cargas. Yo hablo de pacientes, otro hablará de troncos, otro hablará de vehículos. Estamos moviendo pesos constantemente y es algo que a veces lo hacemos sin pensar y al final lo que estamos haciendo es machacar nuestra espalda, nuestro cuello, y al final terminamos con alteraciones musculoesqueléticas. Las pantallas de visualización, lo mismo. Yo creo que ahora todos trabajamos con ordenadores, unos más horas que otros, y al final eso termina afectando, ¿no?, a nivel, o sea, pues el cuello, dolores de espalda, pero también pues la vista, etcétera. Lo que os decía antes de los equipos de protección, cada uno de vosotros sabéis los riesgos que corréis y lo que tenéis que solicitar, ¿vale? Es que necesita botas de seguridad o pantalones o gafas con casco o, bueno, pues yo en mi caso en los sanitarios, pues las mascarillas, los buzos de protección, las calzas, los guantes, bueno, pues todo lo que se considera necesario, ¿no? Y luego otra cosa que muchas veces no nos paramos a pensar, pero son las alteraciones emocionales que sufren casi todos los que viven en la emergencia, ¿vale? Al final se va creando una pirámide o un bloque de situaciones estresantes y que generan ansiedad, que al final pues pueden terminar produciendo alteraciones psicológicas en la persona. No es el primero ni el último profesional de la emergencia, bueno, pues que después de de incidentes graves, incidentes en los que hay de por medio niños que parece como que te afectan un poquito más, pues bueno, luego necesita tomarse unos días de descanso, pues porque bueno, la situación ha sido llevarte mucho al límite, ¿no? Entonces ahí también tenemos que ser conscientes. Cuando empezamos a notar esos síntomas, cuando ya nos empezamos a sentir agobiados, entre comillas, para ponerle freno, ¿vale?, y para pedir ayuda. Aquí sí que yo quería darle importancia, porque muchas veces nos fijamos en lo físico, y el porcentaje de casos de ansiedad y de depresión en el entorno de la emergencia es muy amplio.
¿vale? Y al final, si no estamos bien de cabeza, tampoco vamos a poder prestar una buena asistencia cuando nos toca. Entonces, primero tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Y esto yo creo que muchas veces se deja de lado, ¿vale? Muchas veces vemos programas que nos van a enseñar y cursos que nos van a enseñar de muchísimas cosas, de técnicas, de conocimientos, pero muy pocas veces se nos aborda el tema psicológico, ¿vale? Y hoy en día el porcentaje es altísimo, ¿vale?, de ansiedad y depresión en el entorno de la emergencia. Cuando hablo de procedimientos, pues bueno, aquí he puesto un poquito los ejemplos, ¿no?, que a mí se me ocurrían, pero bueno, como esto os he dicho, vosotros sabéis lo que necesitáis, lo que manejáis, y bueno, pues en su día, ¿qué es lo que necesitáis conocer? ¿De acuerdo? Pues el que se dedica a hacer rastreos cuando se pierde una persona, pues tendrá que tener conocimientos de GPS y de cartografía, indiscutiblemente. El que se dedica a cubrir servicios, o espectáculos con gran afluencia de gente, pues tendrá que conocerse los planes de autoprotección y las vías de evacuación, etcétera. O sea que eso ya cada uno tiene que saber, ¿no?, lo que va a necesitar en su desempeño diario. Y lo último, los primeros auxilios, lo que os he dicho antes. El que llega primero es el que empieza a asistir. ¿Y cuál es el objetivo? Por lo menos mantenerlo lo mejor posible hasta que lleguen las asistencias. Y mantenerlo, quiero decir, a que una mala manipulación en un paciente politraumatizado puede suponer una lesión medular de por vida, por ejemplo. El que una mala posición en un paciente que ha recibido un golpe en el tórax, pues puede ser una insuficiencia respiratoria muy severa, ¿vale? El que una mala reanimación cardiopulmonar puede suponer la muerte o unas secuelas neurológicas permanentes. Entonces yo siempre digo que el primero que llega tiene que saber por lo menos cómo mantener a esa persona en las mejores condiciones y sobre todo no hacer las cosas que empeoran la situación, ¿vale? En un accidente de tráfico yo creo que eso está ya como muy interiorizado, pero si no peligra la vida de la víctima dentro, no hay que sacarlo del vehículo así como así. Hay que inmovilizar bien la columna para sacarlo de la mejor manera posible, ¿no? Y por lo menos si tiene lesiones no empeorarlas y por supuesto mucho menos ocasionarle lesiones nuevas, ¿de acuerdo? Y por último, llegan ya los de la ambulancia haciendo ruido y bueno, pues vamos a ayudarles todo lo que se pueda, ¿no? Muchas veces, sobre todo en incidentes de múltiples víctimas, las manos que haya todas son necesarias. Entonces, bueno, pues si sabemos nociones básicas de cómo extraer a una víctima del vehículo, cómo movilizar, cómo ayudar a hacer una reanimación cardiopulmonar, venga, yo me voy al pecho, tú vete a la boca, pues eso es fundamental. Y nosotros como sanitarios vamos a agradecer enormemente el que otros equipos nos puedan ayudar. Igual que será la inversa, supongo también, ¿eh? Entonces, ahora ya me voy a parar un poquito en lo que más conozco, y es el modelo nuestro. Yo en su día, de las primeras cositas que hicimos fue establecer un protocolo de formación dentro de la DIA, que es de obligado cumplimiento. Y está aprobado por todos los socios. Es decir, que tú has firmado, tú tienes que formarte aquí en este área porque tú lo has firmado, que tiene que ser así. Entonces, es de obligado cumplimiento, determinadas áreas y determinadas rutas formativas, y el que no lo cumple incurre en una falta. No estamos diciendo, bueno, pues no quiere formarse, allá él. No, incurre en una falta que puede ser leve y lleva pues una amonestación, o puede ser grave e incluso ser separado de la asociación hasta que no regule su estatus formativo. En el protocolo de formación de la DIA, pues bueno, entran todos los personas, todos los voluntarios desempeñen la labor que desempeñen, ¿vale? No es más importante el que está en la ambulancia que el que va a recoger a un señor que se ha caído a la noche en el baño cuando ha ido a hacer pis, ¿no? Y estaba medio dormido. Ni es más importante que el coordinador que va a recoger las llamadas y que tiene que saber cómo dirigir esas llamadas y qué recursos movilizar de una manera eficaz. Ni es más importante que los conductores, que me los he saltado, que eran los segundos, que son al final los que van a acceder a la emergencia, por qué vías tengo que acceder, dónde tengo que aparcar mi vehículo y cómo puedo ayudar, ¿no?, al sanitario que está allí enfrascado en toda la tarea. Todos los miembros de las divisiones de rescate de la DIA. La DIA tiene también divisiones de rescate, como veis ahí, en montaña, en carretera, acuático y de logística. Todos esos tienen su propio plan interno de formación, que ahí está muy dirigido por sus propios responsables, que son los que ven las necesidades formativas y bueno, y son los que transmiten a la escuela de formación pues esas necesidades. Y los docentes de DIA. Mis docentes también reciben una formación, porque si no estás bien formado no puedes formar bien. Eso es una
teoría que se tiene que cumplir siempre, ¿de acuerdo? Entonces, todo el personal de día, y ya estáis viendo que hasta el administrativo, y ya no estoy hablando de los programas informáticos o de los procedimientos propios de cada departamento, sino en conceptos generales que hablaremos luego y que yo creo que es fundamental que estén formados. Cuando hablamos de sanitarios, ahora nos ha surgido la publicación de este decreto que se modificó en el 2014 y en el que, tras la aparición de unos estudios de grado de formación profesional de la rama sanitario, obliga al personal sanitario de las asociaciones, en este caso hace una diferenciación con los profesionales, pues obligan a tener el certificado de profesional del transporte sanitario. Entonces, antes de llegar a esto, la DIA tenía establecido 3 escalones dentro de la ruta sanitaria de un voluntario, ¿vale? Inicialmente tenía que tener sí o sí primeros auxilios de 30 horas, luego ya tenía 1 año para sacarse la titulación de desfibrilador externo automático, más luego el curso de adaptación que llamábamos de ambulancia, en el que se le enseña a moverse dentro de una ambulancia y protocolos de comunicación, protocolos internos de la asociación, etcétera. Y luego ya llegábamos al escalafón ya superior, en el que ya ahí ya influía la edad. Había una edad mínima, había una trayectoria que tenía que cumplir para poder llegar a esa formación y y ahí todo el que la obtenía y con sus horas de prácticas pues salía ya como responsable de una ambulancia. Ahora ya las cosas han cambiado. Entonces, sí que seguimos llevando a cabo esa formación porque todavía no tenemos acceso a toda la formación que hay reglada y homologada para conseguir esa titulación que se nos obliga. Ahí aparecen las 4 modalidades que hay ahora mismo y de las cuales se están beneficiando gran parte de nuestro voluntariado, pero también es verdad que hay mucha necesidad formativa en este aspecto, pero hay pocas plazas, ¿de acuerdo? Al final son muy pocos los centros acreditados para impartirla, entonces al final hay un baremo inicial y se quedan fuera muchísimos. Entonces, la escuela de día apuesta y fomenta el que sus voluntarios participen en cualquiera de estos dispositivos, con el objetivo de obtener la titulación que ahora mismo se nos está exigiendo. Además, la escuela de día no se limita exclusivamente a cumplir el expediente, como yo digo, ¿no? Sino que, que procura y potencia mucho esas formaciones extraordinarias, voluntarias, al que va el que quiere, nadie le obliga, pero que yo creo que al final enriquece su formación. Entonces, por poneros unos ejemplos, cuando hablamos de sanitarios, los simulacros de actuación, para mí es importante que los sanitarios puedan poner en práctica en una simulación que muchas veces se meten en el papel como si fuera real. Y a mí me ha ocurrido, yo como interviniente, de meterme hasta el papel de que, ahí estaba pasando eso, había 20 heridos y había que sacarlo adelante. Entonces, veis que los supuestos son muy distintos, pues desde tener que hacer rescates en zonas profundas, como veis aquí, accidentes de tráfico en el que haya que estabilizar primero a la víctima y luego ya colaborar en la extracción, hasta personas atrapadas, aquí veis que hay unos troncos, al final ponen en práctica eso y son simulacros para aprender y para diagnosticar qué es lo que yo no hago bien. Si todo lo hiciéramos bien, no se volverían a hacer. Yo muchas veces les digo, pero ¿por qué no te apuntas? Porque luego yo sé que me estáis evaluando ya, pero si es que es para eso, es como un examen. Y con eso no quiero decir, tú eres muy malo, tú eres muy bueno, no, yo quiero que tú veas y determines qué necesidades tienes, en qué has fallado para poder mejorar. Y yo desde escuela lo mismo. Yo veo cuáles son los errores que más a menudo se cometen para poder poner un remedio, que es organizar un taller, organizar un curso específico de ese tema. Los talleres prácticos. Pues aquí veis el del ébola, de aquí arriba, talleres, cubrimos muchísimas pruebas deportivas, entonces el tema de vendajes y de masajes es fundamental, ¿no?, para nuestros voluntarios. Aquí estáis viendo el taller de defensa personal, que os he comentado antes, talleres propios de técnicas concretas, como puede ser en este caso el RCP, pero hay talleres de extracción de víctima, de movilización de víctimas traumáticas en el suelo, etcétera. Charlas monotemáticas. Esto es lo que yo menos exploto, porque por lo que os he dicho antes, porque el nivel de participación del alumno es menor.
Entonces sí que hay charlas que por la temática pues tiene que ser en este formato, en plan charla, pero sí que bueno, pues al final si es un tema que interese, pues como puede ser el Gran Quemado, que ha sido la última que hemos dado, o una charla sobre el código ictus, ¿no? Pues para mejorar la respuesta, pues o una charla sobre el traumatismo craneoencefálico, pues me parece importante. Son charlas cortitas a la que puedes acceder mucho más fácil, porque tenéis que tener en cuenta que el voluntario tiene su familia, tiene su trabajo o sus estudios y saca tiempo para hacer horas de voluntario en la día, y encima yo le pido más horas para formarse. Entonces muchas veces no puedes encajar todas esas piezas. Entonces bueno, al final tenemos que tirar de actividades formativas pues como las que estáis viendo. Charlas monotemáticas cortitas en el tiempo, de poca duración, y también notas informativas como la que veis aquí. En este caso es una nota sobre cinemática en los accidentes de tráfico, ¿no? Pues en la sospecha de lesiones en base a cómo haya sido el accidente, el golpe. Y bueno, pues son notas que se envían, que cada uno las va a leer, el que yo tengo fe y esperanza en que todo el mundo las lee, pero cuando puede. O los responsables de las delegaciones las cuelgan allí en la delegación y es como una biblioteca. Cuando estoy haciendo guardia y no sé qué hacer, pues bueno, me pongo a leer la nota. ¿De acuerdo? Es otra manera de formar, sin que el alumno tenga que venir a donde nosotros. Y la forma online también, es lo último, ¿no? Lo que está más de moda. DIA va a empezar ya, yo creo que ya en menos de un mes, a impartir cursos de manera online, y creo que al final también es el futuro, ¿no? El que la gente al final pueda distribuirse su tiempo y pueda repartirse sus espacios ahí de ocio, pues como mejor le venga, ¿no? Para los conductores, pues bueno, por supuesto el permiso obligatorio de BTP, y en el primer año de permanencia en la asociación tienen que sacarse el CAU, que es el ser conductor de atención urgente, y que se basa sobre todo pues en todos los procedimientos internos de la DIA y en cómo ayudar al compañero sanitario que lleva al lado, ¿vale? Es fundamental que el conductor sea activo en cualquier emergencia, entonces es obligado en el primer año. Si no obtiene esa titulación en el primer año, pues no puede volver a salir de conductor hasta que la obtenga, ¿de acuerdo? Y luego, pues bueno, hacemos cursos, ya estáis viendo aquí, es un poco, bueno, pues nos buscamos la vida, como digo yo, para simular pues con ruedas locas traseras los derrapes de los vehículos, aquí con una lona de plástico mojada, pues el cómo puede reaccionar el vehículo cuando das un frenazo imprevisto, etcétera. Entonces, bueno, nuestros conductores acuden y bueno, pues ponen en práctica incluso esto que veis por aquí abajo, que yo jamás lo haría, pero bueno, pues ellos sí hacen estas cosas tan extrañas, ¿no? Con los vehículos 4x4 que tenemos en la asociación, pues bueno, al final hay muchas veces que los rastreos o las pruebas deportivas que tienen lugar en el monte, pues como son las carreras ciclistas o motos, etcétera, pues bueno, muchas veces tienen que verse en esta tesitura, ¿no? De tener que ir a por un accidentado a zonas en las que, bueno, pues la única forma es yendo por esta zona, por estas zonas. Los coordinadores. Lo primero, formación en primeros auxilios, igual que los administrativos. Para mí es importantísimo. Y decir, trabajo en la DIA, pero no sé qué hay que hacer si mi hija se quema, es muy triste. Entonces nosotros les obligamos y les reciclamos esos conocimientos a lo largo de su trayectoria en la DIA. Actualizan protocolos internos y protocolos de comunicación, ¿no? Siempre salen nuevas tecnologías, nuevos programas informáticos y bueno, pues están actualizándose constantemente. Y también se les realiza simulacros, ¿vale? Simulacros en los que reciben llamadas simultáneas o muy seguidas en el tiempo y en las que tienen que priorizar qué es lo importante, qué es lo que puedo dejar, a quién tengo que colgar, a la señora que quiero información sobre el curso, perdone, le cojo el teléfono y le llamo en cuanto pueda. ¿Por qué? Se me está quemando el monte y además, según han ido, se han encontrado con... Bueno, pues al final les ponemos en situaciones a veces bastante irreales, pero bueno, yo pienso que al final bajar de 100 a 90 es más fácil que subir de 90 a 100 si nos hemos quedado en el 90. Los técnicos de bienestar social, lo que os decía, aquí tenéis un ejemplo, pues cómo manejar las sillas, a cómo levantar una persona del suelo, sobre todo para proteger su espalda, y bueno, pues también pasan por esta formación obligatoriamente cuando entran a formar parte del departamento, y luego pues periódicamente se hacen talleres pues para que puedan también, pues charlas sobre el paciente que no es colaborador, pues encima que te encuentras una persona que no se puede físicamente mover, encima es agresivo y te lanza el puño a la mínima, bueno, pues qué hacer en esas situaciones, ¿no? Los técnicos de rescate en montaña, pues aquí les ves haciendo todas estas cosas, pues GPS, que me parece fundamental, técnicas de escalada, vehículos de 4x4 de la asociación, la camilla nido que utilizan en rescates de altura, y todo eso al final son prácticas que realizan de forma periódica y que a ellos les supone pues el tener todas esas técnicas frescas, ¿no?
En carretera, pues bueno, aquí veis que están participando pues en simulacros, en prácticas sueltas en las que van a utilizar una nueva herramienta que han traído o bueno, pues una nueva técnica que han descubierto y bueno, pues son prácticas que realizan ellos y que están también al día, muy habituales. Y luego participan en simulacros que intervenimos la mayoría de los departamentos de la DIA, son multidisciplinares en lo que ponemos en marcha al final todo el engranaje, ¿no? A ver qué es lo que pasa. Acuático, bueno, pues aquí les veis también haciendo rescate acuático, tanto en aguas abiertas como en aguas cerradas, bueno, pues practicando la utilización de las embarcaciones que se usan en las inundaciones. Y bueno, al final es lo mismo, cuando va a llegar la época, pues venga, hay que ponerse al día para estar prevenidos y hacerlo lo mejor posible cuando surge, ¿no? Logística igual, pues DIA cuenta con varios hospitales de campaña, entonces pues bueno, se hacen prácticas habituales dentro de simulacros, incluido este que veis aquí, fue un simulacro de evacuación que hicimos en Garbera, en el que pues participamos como 60 voluntarios a la 1 de la mañana y bueno, pues para poner cuánto tardábamos y medir en tiempo cuánto tardábamos en montar, ¿no? Los espacios para albergar a todas las personas que potencialmente se habían evacuado. Los docentes, lo que os he dicho, por un lado se forman teóricamente pues en técnicas de comunicación. Para poder enseñar hay que saber comunicar. Por muchos conocimientos que yo tenga, si luego no soy clara en las explicaciones ni sé llegar al alumno, no van a llegar esos conocimientos a la persona que tiene que llegar, ¿no? Y luego pues técnicas muy concretas que se aplican luego en los cursos que ellos imparten y que requiere una unificación de criterios, que requiere un repaso de técnicas y que requiere pues que a mí me enseñan a cómo hacer una inmovilización y me la enseñan igual que aquí, que si me voy al curso de Vergara, que me lo va a dar otro monitor, o que si me voy a Hondarribia, que me lo da otra monitora. ¿De acuerdo? También, además, y ya se me escapa un poquito a mí, pero sí que yo también fomento esto, es la participación de nuestros voluntarios con otras instituciones. Vale, aquí estáis viendo técnicos de rescate en montaña fueron a Sevilla, a un centro de formación, a hacer técnicas más avanzadas de rescate. Esto es un curso de conducción en Arcaute, aquí también rescate acuático de Arcaute, y aquí estáis viendo que van con, no sé si se ve claro, con un antifaz. Bueno, pues este es un curso que nos hace anualmente la ONCE y es un poquito pues para enseñarnos cómo tratar con un paciente que es ciego, porque, bueno, sí, parece que por lógica tendría que hacerse de una manera, pero luego vas allí, que yo lo he hecho, y te sorprendes de que lo hubieras hecho todo del revés prácticamente. Y por último, participa DIA con otros organismos. Pues aquí es justo la foto del lunes, en la que inauguró las jornadas, el simulacro de rescate acuático. Aquí estamos en una empresa en la que había un incendio, o se simulaba. Este es el aeropuerto de Hondarribia, un accidente aéreo. Este es un incendio en una discoteca del Colegio Oficial del Colegio de Enfermería de Guipúzcoa, que organiza todos los años. Y bueno, promovemos también eso, el interactuar con otros equipos y el poner también en prueba los nuestros, ¿no? Y ahora ya para terminar, que veo que se me está yendo la hora, ya termino. Nada, dos conclusiones muy claras. Que solo con la voluntad, lo que os he dicho antes, yo os lo reitero, no se pueden hacer bien las cosas, hay que formarse. Siempre hay que formarse desde que empezamos y hasta que toda la vida. Y la formación de cada voluntario es inicialmente del propio voluntario. Yo, como voluntaria, tengo que ser responsable de que yo esté bien formada. Si no, se lo voy a pedir al organismo al cual presto mis servicios. Yo, como voluntaria, le diré a DIA, necesito ir a hacer un curso de formador de formadores a Sevilla, porque lo creo necesario, y que está en mí también esa responsabilidad. Y por último, de la administración. Al final, nuestros servicios también se beneficia a la administración, entonces creo que también es parte de su responsabilidad, ¿no? El que nos formen a todos los voluntarios que estamos ahí. Y bueno, por mí, yo ya he hablado, al final me he retrasado y tengo aquí el reloj delante, pero es que no lo puedo remediar. No sé si tenéis alguna pregunta. Si tenéis alguna pregunta, lo único pues agradecerte por esta. A vosotros, por recibirme.